Anatomía del aprendizaje. Temporada 2. Latiendo con el corazón hacia los sentidos, hacia el mundo exterior. El otro día hablaba con Martín Dineno, jugador profesional de pádel, y me contaba que tiene un nuevo sponsor y que las paletas que le dan son muy diferentes a las que usaba antes. Contaba que en los entrenamientos se sentía muy incómodo y no podía conectar sus tiros como él quería. Estaba perdido. Esto lo llevaba a un tornado de pensamientos donde se criticaba, se desesperaba y no veía nada bueno en haber cambiado de equipamiento. Unos días más tarde, se reunió con el dueño de la empresa proveedora de las paletas, que a su vez es un exjugador del mismo deporte. En la reunión le dijo que lo entendía, pero que el siguiente torneo lo iba a tener que jugar con esa paleta y lo que se podía hacer era agregarle unos plomos en los bordes para que pudiera sentir el mismo peso que con su paleta anterior. Ese peso es mínimo. Estamos hablando de 3 gramos por plomo. 3 gramos es un peso casi imperceptible para la mano común, pero no para la de un jugador de pádel. Le dijeron que le pondrían 2 plomos, por lo tanto la paleta iba a tener 6 gramos más, iba a ser 6 gramos más pesada. Hecho esto, Martín fue a su práctica con los 6 gramos extra en su paleta y todo cambió para él. Sintió que sus tiros tenían la potencia y dirección deseada, dando así la canilla libre a los pensamientos positivos sobre su juego. Su confianza volvió. Pero sucede que apenas terminó la práctica, se dio cuenta de que esos 2 plomos de 3 gramos cada uno, que estaban pegados en el borde de su pala, ya no estaban. Y se preguntó hacía cuánto se habían volado, si había hecho toda la práctica o la mayor parte sin los plomos, lo cual le abrió otro interrogante. ¿Y si todo estaba en mi cabeza? ¿Y si la idea nomás de cambiar de paleta ya me predispuso de otra manera, una que me estresó? Los plomos fueron un engaño a su subconsciente. La idea de que ellos le mejorarían el juego hizo que su foco de atención fuera hacia su técnica. El miedo al cambio lo hacía enfocarse en las posibles consecuencias. Darse cuenta de esto fue una revelación para él, un momento eureka, un insight, como dicen. Esa palabra que viene del inglés y tiene que ver con internalizar una verdad revelada. La pala sin plomos después del entrenamiento fue una verdad revelada, un vehículo para comprender cómo estaba mirando la realidad. Así funciona la mente. Vive construyendo realidades y tiende a creer que todo lo que se imagina es verdad. El cuerpo no sabe de verdad ni mentira. Si creemos que es real, el cuerpo se prepara para esa experiencia que imagina. Todas nuestras experiencias en la vida son un banco de datos al que la mente accede permanentemente porque busca seguridad por intermedio de asociaciones. Cuando no puede asociarlo a nada conocido, muchas veces entra en pánico. ¡Pánico! A su vez, todo estímulo es una posibilidad para que el foco de atención se vaya de lo que estamos haciendo. El sonido de una máquina de cortar el pasto, una discusión en la calle, el llanto de un bebé, el sonido de alerta del teléfono, el sonido de alerta del teléfono cuando estás manejando, cambiar un tema cuando estás manejando. La mente está constantemente reaccionando ante esos estímulos, evaluando si es seguro o no, si es agradable o no. Abre juicios. Esos juicios son también sensaciones en el cuerpo. La mente se hace adicta a los juicios y a las sensaciones. Vive reaccionando. En este episodio nos ahondamos más en la práctica. Hablamos en el primero de tener una práctica, después hablamos del orden y ahora estamos hablando de dirigir el foco de atención a algo. Es decir, cuando te concentras, dirigís el foco de atención a tus sentidos con respecto a la actividad que estés haciendo. Concentrarse no es tener una vista láser con los ojos y la mandíbula apretada. No, es más bien un estado relajado,
que puede ser bajo una situación tensa, donde aparecen distracciones, pero siempre redirigís el foco de atención a eso que haces. Que aparezcan pensamientos es inevitable. Ya sabemos que cualquier cosa va a provocar un estímulo, que la mente va a reaccionar. ¡Pánico, pánico, pánico, pánico! La concentración es reconocer que la mente está reaccionando. Por ejemplo, estás escribiendo en la computadora, suena tu teléfono porque te olvidaste de ponerlo en silencio, pero tu mente en ese instante piensa que hay que atender, que puede ser importante. Tu cuerpo quiere levantarse. Pero observás esta reacción y recordás que querías escribir durante 1 hora sin frenar. Ya contemplaste esa hora como un espacio de práctica, es decir, que te ordenaste. Más allá de que olvidaste de silenciar tu teléfono, te ordenaste para prevenir reacciones de tu mente. Y decidís volver a dirigir tu atención a tus dedos tipeando sobre el teclado, al hilo de pensamientos que venías tejiendo para desarrollar la idea. Te seguís concentrando profundamente una y otra vez, y cuanto más lo haces, más amplia es tu atención, más clara, con lo cual tenés una sensación de calma que te hace continuar fluidamente aquello que haces. O puede ser que estés practicando tocar un instrumento y hay un pasaje que te cuesta mucho. La mente, en ese momento, puede elegir rendirse por la frustración, que es lo más común. La frustración es el principal obstáculo de la concentración. No te sale y te juzgás, o decís que no hace falta el esfuerzo, que no es lo tuyo, como si hubiera personas destinadas y otras no. No se trata de destino, sino de cuán estimuladas tenés las condiciones para hacer una actividad. Tu foco de atención va a querer irse con lo primero que aparezca, con algún pensamiento, con la emoción que te invade, de enojo, de frustración. Y ahí es donde está la posibilidad de fortalecer la concentración. En lugar de frenar o de seguir pero tomado por la emoción, es un buen momento para tomar distancia de eso que ocurre, de observarlo. De darte cuenta del proceso interno sin ser llevado, ni identificarte o rechazarlo. Simplemente observarlo y volver a dirigir la atención, relajada, suave, con una actitud flexible y compasiva hacia vos y hacia lo que haces para volver a fundirte con la actividad. Concentrarse es, en definitiva, dejar de ser separado del mundo para unirte a él, ser con lo que haces. Aquello que te separa, que toma forma de distracción, de pensamientos, de frustración, ese mono que salta de estímulo en estímulo reaccionando ante todo, es el ego. Es tu idea fija de cómo tienen que ser las cosas, de cómo querés proyectarte ante el mundo. Nada existe de manera fija y estática. La existencia, en cambio, es flujo. Por eso, verse a uno mismo, a otros, al mundo o a una actividad de manera fija es una ilusión, una construcción intelectual que nada tiene que ver con la realidad. Aprender a concentrarse no tiene que ver con eliminar el ego. Eliminar algo ya es, de hecho, una idea fija, una proyección. En el libro Mente Zen, Mente de Principiante, uno de mis libros preferidos, Shunryu Suzuki, un monje que fue de los primeros en llevar la práctica del Zen a Occidente, dice que no vamos a arrancar los yuyos de raíz, que es mejor tenerlos cortos y cerca del pasto. Cada vez que lo leo entiendo de diferentes maneras, pero en este momento viene bien para graficar la relación con el ego y la mente reactiva para fortalecer la concentración. Cada vez que observamos a la mente reaccionar, en lugar de pelear, de querer sacar el yuyo de raíz, lo observamos y agradecemos incluso. La mente no va a dejar de reaccionar, pero sí podemos domarla. Podemos aprender a dirigir el foco de atención a lo que hacemos. Y al hacer eso, estamos siendo libres por un instante. Porque la libertad es momento a momento. Nos liberamos por un instante de nuestros hábitos reactivos que pueden ser peligrosos, nocivos, destructivos, que nos separan, nos distraen. La concentración trae a la calma, pero no necesariamente sucede a la inversa. A veces puede parecer que hay calma, pero quizá es solo pasividad o tibieza. Es en la calma de la concentración donde bajan los latidos, donde se puede percibir con más nitidez y amplitud. Puede haber calma en un torbellino de caos, en la definición de un partido deportivo cuando todo se pone tenso,
en una discusión con otra persona, en una operación médica de alta complejidad, en la tristeza de una separación. Es profundizando la concentración que aparece la claridad para responder. A veces la claridad no es la respuesta deseada, porque la deseada es la que quiere el ego. La respuesta que aparece con la claridad es siempre la más inteligente, la de una inteligencia que no es solamente intelectual, sino que es vincular. Volvamos al ejemplo de Martín Dineno, que me va a ayudar a unir concentración, mente reactiva e inteligencia vincular. Cuando Martín estaba empecinado en que su juego iba a empeorar porque sentía la paleta más liviana, su mente estaba reaccionando. Luego, el hecho de que le agregaran pesos ayudó a que se calmara y así pudo concentrarse, pudo fundirse con el juego. Ya no era una persona y el juego. El juego es cuando una persona lo hace, sucede en el ensamble. Como dice una canción, no estar en, sino ser el movimiento. Ser el movimiento es concentrarse, es fundirse en lugar de pensarse dominador, de estar en la lógica de conquista. Para entender esto es bueno preguntarse, ¿dónde termina la persona y empieza el juego? La inteligencia vincular fue el darse cuenta de Martín de que había jugado sin los plomos y nada había cambiado. Esa fue información que le reveló a Martín que era su ego apegado a una forma de hacer las cosas. El querer controlar todo lo hacía jugar más tenso, afectando así su técnica en un círculo vicioso de reacciones de la mente que disparaba pensamientos y alimentaba emociones que lo arrastraban de acá para allá. La inteligencia vincular no es algo que se tiene, sino que es algo que aparece. Es lo que emerge cuando hacemos las cosas. En pocas palabras, es poder ver la reactividad de la mente en cada cosa que hacemos y poder elegir nuestro próximo gesto, nuestro próximo movimiento, nuestra próxima palabra. Mente reactiva, la concentración y la inteligencia vincular fueron los temas de este episodio de Anatomía del Aprendizaje. Si te gustó el contenido, por favor compartilo, difundilo. No esperemos que el algoritmo haga todo por nosotros. En las redes sociales o donde lo escuches podés poner me gusta, podés dejar comentarios que siempre ayudan a seguir trabajando y pensándonos, que de eso se trata el aprendizaje.